Gracias. Estoy muy contento de estar con ustedes una vez más. Hemos estado estudiando, yo creo que como los últimos 2 años, distintas partes de la profecía. Pero comencé por el final. Ahora tenemos que ir al principio. No habíamos tocado los primeros capítulos de Apocalipsis, que están relacionados con el mensaje a las 7 iglesias. Siempre hemos hablado de que cuando Dios da una profecía, la profecía tiene varios cumplimientos. Tiene un cumplimiento histórico que normalmente se da en la época en que se dio la profecía, y tiene un cumplimiento futuro. En el caso de las 7 iglesias de Apocalipsis, eran 7 iglesias que estaban en Grecia, que tenían unos problemas reales, a la cual le escribe el apóstol Juan, pero también representan unas etapas de la era cristiana. Nosotros estamos en este momento en la última etapa, pero el mensaje de las otras iglesias también tienen importancia para nosotros, porque eran iglesias cristianas, igual que nosotros, con diversos problemas. Y ustedes van a ver que cuando veamos esas iglesias, nos vamos a dar cuenta que muchas de las situaciones que ellas tenían, también las tenemos nosotros. Para comenzar, a manera de introducción, quiero invitarlos un segundo a que busquen en sus Biblias Apocalipsis capítulo 1. Si ustedes ven, el versículo 1 comienza diciendo la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. O sea que Dios le dijo a Jesús, Jesús le dice al ángel, el ángel le dice a Juan, y Juan le dice a usted. La cadena no es larga, va cortita. Si usted va al versículo 3, dice, bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas que en ella escritas, porque el tiempo está cerca. O sea que Juan hace como 2000 años nos dice el tiempo está cerquita. O sea que hoy nosotros tenemos que decir el tiempo está súper cerquita. ¿Qué es bienaventurado? Bueno, el diccionario de la Real Academia dice que hay gozo de Dios en el cielo. Eso significa bienaventurado. También nos dice que es afortunado. O sea que es una persona tan afortunada que a Dios le da gozo esa persona. ¿Cómo le parece? O sea que usted es bienaventurado porque usted está oyendo la profecía y usted está pendiente de la palabra de Dios. Y eso a Dios le da gozo, que usted escuche de su palabra. Nos dice el versículo 6 de ese primer capítulo, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Eso fue la obra de Cristo, que nos llevó a nosotros a convertirnos parte de la familia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El versículo 10 nos dice, yo estaba en espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Este versículo tiene cierta controversia, porque esa palabra en el día del Señor que se utiliza ahí no se usa en toda la Biblia. Hay algunos adventistas que dicen está hablando del sábado, pero no se refiere al sábado, específicamente no es el sábado. Esa palabra tiene que ver más con el día de que Cristo viene. Por eso él dice, yo en espíritu en el día del Señor, o sea que él estaba en una visión viendo cuando Cristo viene, y entonces escucha esa voz. En el versículo 11 nos dice
que decía: yo soy el alfa, el omega, el principio, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Eran unas iglesias reales a las cuales el apóstol le iba a enviar una carta, porque esas iglesias tenían un problema. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y el versículo 16 nos dice: y tenía en su diestra, en su mano derecha, Jesús, 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece su fuerza. El versículo 20, que fue el que leímos como versículo para el tema de hoy, dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles o mensajeros de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. O sea que los líderes de esas iglesias, esos mensajeros, Jesús dice que los tiene en su mano. O sea que Jesús lo tiene a usted y a mí en su mano. Y los candeleros, que son las iglesias. Y si nosotros somos la última de esos 7 periodos históricos, nosotros seríamos la Odisea. Hoy no vamos a hablar de la Odisea, hoy vamos a comenzar por la primera, vamos al principio. O sea que Jesús dice: yo estoy en medio de las iglesias. O sea que Jesús está al lado de la iglesia y tiene a sus líderes en su mano. ¿Qué mensaje más tremendo? Amén. Nos dice el capítulo 2, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Escribe a los líderes de la iglesia de Éfeso. Éfeso significa deseable, dulce, dulzura. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, Jesús, que tiene a los líderes en su mano. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro, el que está al lado de las 7 iglesias, dice esto: Éfeso, o esa iglesia de Éfeso, dura un periodo del año 31 después de Cristo hasta el año 100, que es cuando se dice que murió el apóstol Juan. Juan estaba muy viejito, preso en la isla de Patmos, cuando escribe el libro de Apocalipsis. Juan se entiende que fue el único de los apóstoles que no asesinaron. Todos los otros apóstoles los mataron por el evangelio. Él sobrevivió y entonces lo mandaron preso a Patmos. Y allí es donde él tiene esta visión. Juan escribe el evangelio de Juan, escribe las 3 cartas de Juan y escribe el libro de Apocalipsis. Después de Pablo, pues es el que más escribe en el Nuevo Testamento. Nos dice el versículo 2: yo conozco sus obras, tu trabajo arduo y tu paciencia. Nos decía en estos días un pastor que vino a predicar acá que la palabra obras era praxis. ¿Se acuerdan de eso? Que no es obras común y corriente, sino es cuando usted escuche el evangelio y vuelve el evangelio parte de su vida, de su manera de vivir. Ese resultado es la praxis. Que la traducción de obras nada más sería muy limitada, porque obra hace todo el mundo. La praxis no, solo el que recibe el evangelio. Entonces le dice Dios: yo conozco praxis, lo que tú haces, cómo tú has incorporado el evangelio a tu manera de vivir, tu arduo trabajo por el evangelio y tu paciencia. La paciencia es un fruto del Espíritu. Dígame, ¿Dios puede decir eso hoy de ti? ¿Puede decir eso de la iglesia de Río Piedras? ¿Conoce
los frutos, el resultado de tu trabajo. Conoce tu paciencia. Qué cosa tan maravillosa, dice de la iglesia de Éfeso. Y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Ellos vivieron en la época que los apóstoles estaban vivos. Por eso Éfeso significa deseable y dulzura. Vivieron en el primer momento del cristianismo, pero ya ahí con ellos habían falsos apóstoles. Había gente que dice que eran mentirosos, que se querían pasar por apóstoles, pero no lo eran. Y yo me pregunto, en la iglesia de hoy, ¿habrán falsos apóstoles? No me contesten. Seguimos. Versículo 3. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. Esa primera iglesia cristiana trabajó muchísimo. De los 12 apóstoles crecieron a los 3,000, a los 5,000, iban creciendo y llevaron el evangelio, como les dijo Jesús, de Jerusalén, Judea, Samaria y a los fines del mundo. Era una iglesia muy trabajadora. Sufrieron mucho porque ya el imperio romano pagano lo persiguió y mató a todos los discípulos excepto Juan. Pero trabajaban arduo por el evangelio. ¿Puede decir eso Dios de nosotros? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete, haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y te quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. ¿Usted mantiene su primer amor? Yo no sé cuántos se recuerdan. Yo veo que la mayoría de que están aquí hoy no son jóvenes. Yo imagino que ustedes se recuerdan cuando tuvieron su primera novia o su primer novio. Yo estoy seguro que ustedes, a todo el que veían, ustedes le decían, esta es mi novia, porque usted se sentía orgulloso de su novia. O usted decía, este es mi novio, porque usted se sentía orgulloso de su novio. Porque era algo para usted nuevo y maravilloso. Cuando uno conoce el evangelio, le pasa lo mismo. Uno está tan contento y tan orgulloso de que conoció el evangelio que a todo el mundo le dice, yo soy cristiano. Pero hay veces con los problemas de la vida y en el caminar de la vida cristiana, como que se le va olvidando que es cristiano. Y si antes oraba 10 veces al día, pues al final terminó orando una vez al día, si se recuerda. Una vez, hace muchos años, yo estudiaba la maestría en administración de empresas en la Interamericana. Y yo cogía 5 clases de maestría en la noche, trabajaba full time en el día, y fuera de eso estaba estudiando el examen para entrar a la escuela de Derecho. Y ese último semestre de mi maestría, yo salgo una noche en el parking, como con 5 libros, cargándolo. Voy cansado, como a las 10:30 de la noche, ya no podía más con mi vida, voy. Y cuando voy caminando, veo un joven que viene contento, que viene corriendo, que viene saltando y me dice, sonríe, Jesús te ama. Y yo me he quedado, ¿será posible que hemos olvidado nuestro primer amor? ¿Será posible que hemos perdido el gozo de la salvación en el trabajo, en el estudio, en los problemas de la vida? Que ya ni se nos nota que somos cristianos hay veces. Pues hoy Jesús nos dice, vuelve a tu primer amor. Recuérdate de donde caíste. Vuelve. Porque si no, voy a quitar la luz que te di. El candelero lo que significa es la luz. Vivimos en un mundo de oscuridad. Vivimos en un mundo de muerte, de violencia, de pecado. Pero usted y yo tenemos la luz. Nuestra misión es llevar la luz allá afuera.
decirle a la gente que hay esperanza, decirle a esas personas que se le murieron los 500 familiares en Ecuador, a esas 20,000 personas que se quedaron sin vivienda, Cristo te ama, Cristo tiene un plan para tu vida. Compartir la luz en medio de la oscuridad. Ese es el propósito de nosotros. Y le dice en el capítulo 6, pero tienes esto, que aborrecen las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Los nicolaitas eran unas personas que les gustaba mucho la filosofía. Y entonces ellos tenían un concepto filosófico de que el alma y el cuerpo tenían una dicotomía, eran dos cosas distintas. Entonces ellos decían, yo salvo el alma por la fe, pero mi cuerpo es pecaminoso y se pierde. Y entonces se dedicaban a placeres mundanales, sexuales, porque casualmente en Éfeso está la diosa Diana y sus cultos tenían que ver con el sexo y todas esas cosas. Así que ellos dedicaban su cuerpo a todas esas cosas terrenales y mundanales, pero decían, pero mi alma se salva por la fe. Que era un error, porque el cuerpo y alma es uno solo, porque Dios hizo al hombre y le dio el soplo de vida, y eso es un alma viviente. O sea que esa dicotomía en la Biblia no existe. Esa era filosofía griega. Entonces, Jesús le dice, tienes algo bueno. Tú no aceptas a estas personas que yo tampoco acepto. Porque eran una persona que se habían desviado totalmente de la doctrina. Y le dice en el versículo 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en el medio del paraíso de Dios. El árbol de la vida se menciona 6 veces en la Biblia, 3 en Apocalipsis y 3 en el Génesis. ¿Qué le está diciendo? Si tú perseveras, si tú vences en el nombre de Jesús, tú vas a vivir conmigo por la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Hoy Jesús te está diciendo ese mensaje. Hoy Jesús te está haciendo ese llamado. En el versículo 8 nos dice, y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Esmirna significa bálsamo, que se usaba mucho para cuando las personas morían, ellos lo envolvían, estilo momia, y le echaban ese bálsamo. O sea, que era como una especie de preparación para la persona cuando morían. Y no hay mejor nombre para esa iglesia que bálsamo. ¿Por qué? Porque fue una iglesia que sufrió mucha persecución y hubo muchos muertos. El periodo de la era cristiana de la iglesia de Esmirna va del año 100, que es de donde termina la de Éfeso, que estábamos hablando hace un momento, que cuando muere, se cree que se muere el apóstol San Juan, al año 313. Y entonces Jesús le dice, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. O sea que a esa iglesia que está sufriendo persecución, donde está muriendo muchos creyentes, Jesús le dice, yo estuve muerto y resucité. Hay esperanza para el que cree. Le dice el versículo 9, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Realmente la iglesia era muy pobre. ¿Por qué? Porque los habían marginado. Con la persecución y con la muerte que causaba el Imperio Romano, lo fueron marginando. Y entonces ellos le era difícil conseguir trabajo y le era difícil estar bien económicamente. Y Jesús le dice, yo conozco tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico. ¿Por qué? Porque tenían a Jesús, porque ahora eran príncipes y sacerdotes. Y van a reinar con Jesús por la eternidad. O sea, Jesús no lo estaba viendo en esa condición de pobreza
y lo dejaba en la condición de pobreza. Jesús le decía lo que ellos iban a hacer, lo veía cómo iban a hacer en el futuro. Le dice, sí, tú tienes un problema en el presente, pero en el futuro te va a ir bien, tú vas a ser rico. Y la blasfemia de lo que dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagogas de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Jesús no le dice a Esmirna lo que le dijo a Éfeso, que le dijo, te voy a quitar la luz. No, a Esmirna no le dice eso. Le dice, al que venciere tendrá la vida eterna. Ahora, tenemos que resaltar que esa ciudad de Esmirna fue destruida aproximadamente 6 siglos antes de Cristo y fue reconstruida como 3 siglos después. O sea, que era una ciudad que había estado muerta realmente en el sentido histórico, había desaparecido, pero había vuelto a la vida porque la habían vuelto a reconstruir. Tenemos también que destacar que en el año 303 el edicto de Diocleciano establecía que debían disolverse todas las comunidades cristianas, debían demolerse todas las iglesias cristianas y debían quemarse todos los libros cristianos. Eso es año 303 después de Cristo. Y en el año 313 después de Cristo, 10 años después, porque le dice, vas a padecer 10 días, 10 años después, el edicto de Constantino en Milán convierte al cristianismo en la iglesia oficial. O sea que termina el periodo de la persecución y la muerte. Se cumplía la profecía que Dios les había hecho. Cuenta la historia que en esa iglesia vivía Policarpo, que era un ancianito que era líder de la iglesia. Y a Policarpo lo quemaron en una hoguera. Y quienes fueron las personas que pedían la muerte de Policarpo eran los judíos de la ciudad. Y ellos en sábado, aunque las leyes que ellos habían establecido les prohibía cargar leña en sábado, ellos cargaron la leña en sábado para hacer la hoguera y quemar a Policarpo. Por eso le dice el Señor, y tienes a los judíos de la sinagoga de Satanás. Personas que se habían apartado totalmente de sus principios religiosos y odiaban y perseguían a los cristianos. Lamentablemente hoy no podemos ver el resto de las iglesias. Hoy solo vamos a ver estas dos. Pero como pueden ver, esos mensajes que Dios le dio a aquellas iglesias en ese momento histórico, que estaban presentes cuando Juan les escribe, que también se aplica a los periodos del cristianismo, como estuvimos hablando, son una bendición para nuestra iglesia, porque tiene que ver con realidades que sufren algunas iglesias en este momento. No sé si ustedes han recibido en Facebook las fotos de cómo han quemado y matado cristianos en Siria, en Irak y en todos estos países donde hay una guerra contra el Estado Islámico. No sé si han visto esa persecución tremenda que hay contra los cristianos. Para estos hermanos, estas promesas que dice Apocalipsis capítulo 1 y 2 tienen muchísima más vigencia que para nosotros, porque nosotros no estamos viviendo en un momento de persecución así como ellos. Pero hay otros aspectos que se menciona para estas iglesias que sí nos aplican a nosotros y son bendición para nuestras vidas. Ahora vamos a tener una pequeña oración para seguir con la próxima parte. Señor, te damos gracias por las bendiciones que nos das. Queremos pedirte, Señor, que abras nuestra mente y nuestros oídos para de esa manera poder escuchar la profecía que tú nos dices en Apocalipsis, para que sea de bendición en nuestras vidas, para que podamos tener paz y seguridad en el futuro, porque sabemos que tú estás al lado de tu iglesia
y que tú nos tienes en tus manos. Te damos gracias por las bendiciones que nos das. Amén, Señor. Amén, Jesús.